Bueno, seguimos. ¿Alguna duda de la primera etapa? Ahí se ve el micrófono activado. ¿Alguna duda de la primera etapa? Bueno, esta sería la segunda etapa. El colector común, Q16, y el emisor común con degeneración de emisor, Q17. Acá el autor ha llamado resistencia equivalente a la que sería la RI del 17. ¿Y cómo era la resistencia de entrada de un emisor común con resistencia de emisor? Que es la RP, y hay que sumarle la resistencia de emisor multiplicada por 1 más HF, ¿no? Que es la reflexión de impedancia a nivel corriente de base. Eso está acá. Lo que llama acá Gray-Meyer llama resistencia equivalente 1, es la RI del 17, es lo mismo. ¿Está claro? Luego eso se pone en paralelo con la resistencia de 50K, que es la resistencia de emisor del colector común. Lo ven acá que se pone en paralelo. Se multiplica por 1 más el HF del 16 para reflejarlo a nivel de corriente de base, y se le suma la RP del 16. Todo eso está acá. Y esa es la resistencia de entrada de la segunda etapa. Es lo que se ve desde la base del 16. Bueno, reemplazan y eso da 5,7 megohm. En definitiva, esta RI2 de 5,7 megohm va a quedar luego en paralelo con la RO de la primera etapa. Porque la primera etapa, ¿cuál es la carga de la primera etapa? La RI de la segunda etapa. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un ejercicio de multietapa convencional. Un colector común Q16 en paralelo con la RI del 17. No nos importa en este caso cuál es la carga activa del Q17, porque estamos analizando qué se ve desde la entrada. ¿Alguna duda de la RI de la segunda etapa? Transconductancia de la segunda etapa es la transconductancia de un emisor común con degeneración de emisor. ¿Quién se acuerda de la fórmula? ¿Cómo es la transconductancia del 17? Del Q17. Si estuviese el emisor común solo, con el emisor a masa, sería la GM del transistor. Cuando aparece la resistencia de emisor, esto lo deberían acordar porque es de la otra materia. La GM, en este caso de toda la etapa del 17, es la del transistor, dividido 1 más GM por RE. Y RE valía en este caso 100 ohms. Se acaba la resistencia de emisor, vale 100 ohms. Esa es la transconductancia de un emisor común con resistencia de emisor. Estas son las cositas que yo necesito que ustedes se acuerden de monoetapas. Porque son las cosas que a mí me dificultan, si no se las acuerdan, el enseñarles esta materia. Ahí está. Ahora, ¿por qué no aparece el 16 acá? ¿Por qué el autor no tuvo en cuenta el Q16? ¿Qué era la transconductancia? Era corriente de salida dividido tensión de entrada. Y la tensión de entrada del 17, la tensión de entrada del 17 es exactamente la misma que tengo en la base del 16. ¿Por qué? Porque es un seguidor. O sea, la tensión de entrada del 17, si ustedes ponen la punta del osciloscopio y tienen una señal ahí, no pueden porque es un integrado, pero imagínenselo.
tienen una señal, no sé, de 10 milivolt pico a pico. Cuando ponen la punta del osciloscopio en la base del 16, tienen la misma señal, una réplica, porque es un seguidor. Por eso no aparece en la fórmula el Q16, porque en tensión gana 1. ¿De acuerdo? O sea que la transconductancia del 17 como etapa es la transconductancia de ambos transistores. Bueno, la segunda etapa ya tenemos la RI y tenemos la GM. ¿Qué nos falta? La RO. Y la RO, vamos adelantándonos, ¿qué sería? Si ustedes miran desde la salida acá. Por un lado tienen la RO del 13B y por otro lado tienen la RO del 17. Entonces, por un lado la RO del 13B y la RO del 17. Esta es la fórmula completa. Hacemos las simplificaciones haciendo que el beta es mucho mayor que 1. Prácticamente este denominador vale 1. Entonces me queda la resistencia de salida de un emisor común con degeneración. Esta que está acá, que ya la vimos hace un ratito. ¿Cómo era? Era la RO del transistor por 1 más GM, la resistencia de emisor. Lo vimos la hora anterior. Bueno, entonces queda la RO del 13B con la RO del 17. Tomando los mismos eta, recuerden que eta es la tensión térmica dividido la tensión de Early, que acá el autor tomó 125 volt para los NPN y 50 volt para los PNP. Eso es lo que tomó el autor. Y acá tienen la cuenta hecha ya. La RO de la segunda etapa es baja, da 83K. Comparado con los valores que estamos obteniendo, es una RO baja. Y esto es también producto de que el 13 no tiene resistencia de emisor. El 13 es carga activa con emisor común. Por eso me tira un poquito abajo la resistencia de salida a la segunda etapa. Bueno, listo la segunda etapa. Tenemos la RI de la segunda etapa, que es, ¿cuánto era que valía? 5,7 megón. La transconductancia de la segunda etapa, que vale 1 dividido 147, no está hecha la cuenta, está expresado como fracción. Y la RO, que vale 83K. Si se lo ponen a pensar, este es como un gran ejercicio de multietapa. No tiene demasiada ciencia. ¿Puedo pasar a la tercera etapa? Bueno, y acá hay un texto que yo he decidido en la presentación no omitirlo, que es una captura del apunte. ¿Y qué es lo que dice este texto? Este texto dice que el transistor Q14 y el transistor Q20, como etapa de salida clase AB, cuando están en reposo, están prácticamente cortados, o sea, la conducción que tienen es muy, muy bajita. Sin embargo, cuando viene una señal de gran amplitud, pueden pasar a tensiones cercanas a los valores de la fuente de alimentación. Si ustedes están alimentando el integrado con más o menos 15, probablemente la salida pueda excursionar hasta más 12 y menos 12, dejando un margen para las tensiones de saturación de los transistores de salida. O sea, ustedes están teniendo en la salida por ahí una onda, supóngase senoidal, de más 12, menos 12. Y después la corriente de salida va a depender de la RL que ustedes pongan. Si ponen una RL de 1K, van a circular picos de 12 mA. Si ponen una RL de 10K, van a circular picos dije 12 volt, de 1,2 mA.
¿Qué estoy diciendo con esto? Que ¿cuál es el punto de trabajo de estos transistores que están normalmente en reposo apagados y de golpe les viene la señal? No hay punto de trabajo. Entonces la pregunta es ¿cuál es la transconductancia? La transconductancia va a estar variando con la señal. O sea, no es señal débil. Un clase AB no puede estudiarse con los cuadripolos de señal débil, porque pasa de un estado de prácticamente de corte a un estado de altísima conducción. Entonces, tanto Cedra como Gray Meyer dicen, bueno, ¿y cómo lo estudio esto? Bueno, lo que terminan adoptando es una solución de compromiso diciendo, bueno, vamos a tomar un punto intermedio de trabajo que puede ser una RL de 2K y una corriente de 2 mA y lo estudiamos ahí y vemos que nos da como un punto promedio. Pero ustedes no pueden estudiarlo como un cuadripolo cuando no saben en qué punto de trabajo va a estar. Es más, yo les diría, los H y E, las RP, las transconductancias y también en gran parte algo la resistencia de salida, van a estar dependiendo de la señal. O sea, no es un sistema lineal. Ahora la pregunta es ¿por qué yo lo armo el circuito, qué sé yo, un amplificador con un operacional y la señal de salida me sale perfecta? O sea, realmente es uno de los sistemas analógicos de mayor fidelidad, un operacional, por la realimentación. O sea, estos integrados se usan realimentados. Eso hace que la señal efectiva entre las entradas del integrado sea tan chiquita, tan chiquita que prácticamente se toma que todo el integrado trabaja en señal débil. Pero lo que hace que no distorsione es la realimentación. Bueno, entonces lo que explica acá el apunte es, vamos a tomar un punto cualquiera dentro de todo el rango infinito de trabajo que tiene. Vamos a suponer que la cresta de corriente es 2 mA y que la resistencia de carga es 2K. Y hacemos las cuentas con esos valores. Pero en rigor, si nos ponemos en puristas, esta etapa de salida no debería analizarse como cuadripolo lineal, porque no es lineal, no trabaja en forma lineal. Bueno, vamos a analizar un semiciclo positivo, de manera que el Q14 está conduciendo y el Q20 no. ¿Se podría hacer al revés? Sí, se podría hacer al revés. Hacemos conducir al Q14 y suponemos el Q20 cortado, pero podría estudiarse con el Q20 y el Q14 cortado. Las resistencias de estos diodos de polarización de la etapa de salida están marcadas acá, son las resistencias dinámicas de los diodos. ¿Cómo se calculaba la resistencia dinámica de un diodo? Lo he borrado o no lo escribí. La resistencia dinámica de un diodo se calcula como diodo, ¿no? Dinámicamente. La tensión térmica dividido la corriente del diodo. Si esto es un transistor, ¿qué es? 1 sobre G. Si fuese un transistor es 1 sobre G. Esto, hagan la cuenta, para 1 mA, un diodo polarizado en 1 mA, queda 25 ohms. Con resistencias bajas. O sea, el diodo conduciendo presenta tanto en forma estática como en forma dinámica una resistencia baja. Eran las famosas llaves analógicas, cuando no existía todavía la electrónica digital, las llaves analógicas se hacían con diodos. O se los polarizaba o se los despolarizaba. Cuando se los polarizaba, dinámicamente era prácticamente un cable. Cuando se los despolarizaba era un circuito abierto. Entonces, estas resistencias dinámicas del diodo 19 y del diodo 18 son la tensión térmica debido a la corriente del diodo. La RO del 13A, entonces acá el autor dice, bueno, la resistencia de entrada del 14 la llama resistencia equivalente 2. ¿Y qué es? RPi14 más 1 más HF por la RL de 2K.
La resistencia dinámica del diodo ya saben. ¿Y qué resistencia sería la que se ve desde el emisor del seguidor Q23? Bueno, ¿qué resistencia se ve acá? Se ve RD18 más RD19. Todo eso más el paralelo de R13A con la R equivalente 2. Hay que ir siguiendo el circuito. Repito, la 18 más la 19 más todo el paralelo de lo que cuelga de la base del 14. ¿De acuerdo? Acá lo tienen. El cálculo de la resistencia equivalente 2, que es la RPi del 14 más la RL reflejada a la entrada. Eso lo pone en paralelo con la RO13. Luego le suma las dos resistencias dinámicas de los dos diodos. Y eso es lo que se ve desde el emisor del 23. Ahora bien, ¿qué se ve desde la base del 23? Y se ve la RPi del 23, que es esto que está acá, beta sobre Gm es RPi, más 1 más HFE, como es un PNP, el HFE es 50, o sea, 1 más HFE. Esto es 1 más HFE del PNP, por la resistencia equivalente que se ve de acá, que es la que calculé acá arriba. Esa es la RI3. Y eso me da 9,1 megohm. Dato muy importante. 9,1 megohm presenta la última etapa. ¿Y qué resistencia de salida tenía la anterior? 83K. Eso es muy importante, porque ¿qué me dice eso? Que cualquiera sea el punto de trabajo dinámico de la última etapa, su resistencia de entrada es muchísimo más grande que la de salida de la etapa anterior. O sea que no me afecta la ganancia del sistema. O sea, imagínense esto, ¿no? Vamos a un ejemplo de corriente continua. Compran una batería en un kiosco. Eso es lo que ustedes piensan que tiene la batería adentro. Pero la batería adentro, ¿qué tiene? Esto. Tiene una resistencia interna. ¿Cómo saben que tiene una resistencia interna? Porque si ustedes la cargan con una resistencia de 10K, tienen 1,5 volt. La cargan con un K, tienen 1,5 volt. La cargan con 100 ohm y por ahí tienen 1,49 volt. La cargan con 10 ohm y por ahí tienen 1,4 volt. Cuando la exigen, por eso tiene resistencia interna. Bueno, perfecto. Vamos a suponer, voy a decir cualquier cosa porque nunca lo medí, pero vamos a suponer que esta resistencia interna es de 100 ohms. Entonces ustedes quieren medir la tensión acá. Bueno, si la cargo con 10K, mido una tensión. Si la cargo con un K, mido prácticamente la misma tensión. Si la cargo con un megohm, mido prácticamente la misma tensión. Bueno, esta sería la resistencia de salida de la etapa 2 y esta sería la resistencia de entrada de la etapa 3. Como una es mucho más grande que la otra, sea cual fuera el punto de trabajo de la etapa de salida, la ganancia no se ve alterada. Eso es lo que dice el libro. Esta vale 83K y esta vale, no me acuerdo cuánto da. 9 megohm. 83K y 9 megohm. Estos 9 megohm son variables, de acuerdo al punto de trabajo de la etapa, pero siempre son mucho más grandes que los 83K. Entonces el libro explica que está diseñado así a propósito y eso se lo tenemos que agradecer a quién, a Q23, fundamentalmente a Q23 porque es el que mete este 51 acá. Por eso ponen a Q23. Porque se sabe que la etapa de salida tiene un punto de trabajo tan variable que la RI puede valer cualquier cosa. Acá dio 9 megohm para 2 mA 2K de carga. Pero puede ser 5 megohm, puede ser 20 megohm, no sé, puede ser 500K, no sé. El tema que siempre sea mucho más grande
que los 83K de la etapa anterior. En este caso, la ganancia de tensión, para la última etapa no vamos a usar transconductancia, vamos a usar ganancia de tensión. La ganancia de tensión es 1 la del Q23 y 1 la del Q14. ¿De acuerdo? Ustedes me dirán, pero acá hay dos resistencias en serie, son resistencias de decenas de ohm contra la resistencia equivalente 2, que puede ser varios K. O sea que la ganancia de tensión del Q23 y el Q14, o del Q23 y del Q20, es 1. La ganancia de tensión es 1. ¿Qué nos queda? La resistencia de salida. Entonces, miro al integrado desde la salida. ¿Qué resistencia veo acá? Y bueno, acá se tienen que acordar resistencia de salida de un colector común. ¿Cómo era la resistencia de salida de un colector común? Eso lo habíamos repasado. ¿Cuál era la resistencia de salida de un colector común? Bueno, recuerden, a nivel de corriente de emisor, ¿qué ven? 1 sobre G, ¿no? O lo que es lo mismo, la RP dividido beta más 1 beta, ¿no? Acá. Y después hay que sumarle todo lo que cuelga de la base. Esto es aproximadamente 1 sobre G. Hay que sumarle todo lo que cuelga de la base y dividirlo por HF más 1 o beta más 1. Así se hace. Entonces acá lo único que se hace es eso, ni más ni menos. Se evalúa 1 sobre GM14 y se le suma todo lo que cuelga de la base, que es R13A con estas dos en serie, con 1 sobre GM del 23. Bueno, fíjense, visto desde el emisor del Q23, tienen la RP23 más los 83K, todo dividido beta más 1. También es un colector común, visto desde el emisor del 23. A eso le suman la resistencia dinámica de los diodos y lo ponen en paralelo con la RO del 13, del transistor multicolector. Todo eso da 2K. Sería la resistencia equivalente que se ve desde la base del 14 para este lado. Luego, esa resistencia equivalente, que en el dibujo acá sería esto que está acá. Esta sería la R equivalente 4. La suman a la RP y lo dividen por beta más 1. Resistencia equivalente más RP, lo divido por beta más 1. Y eso da 21 ohms. ¿Y qué son estos 27 ohms que se suman acá? ¿Se acuerdan las resistencias de emisor que se usaban para el control de cortocircuito? Esa no está incluida acá. En el dibujo no está. ¿Quién preguntó? Esta. El estudio que hice lo dice desde el emisor para acá adentro. No había incluido esto. Por eso da 21 ohms. La cuenta da 21 ohms, pero le están sumando después los 27 de esa resistencia de emisor. 48. ¿Qué dice el fabricante? ¿Qué dice el fabricante? La resistencia de salida es menor a 75 ohms. Sí lo dice el fabricante. En la hoja de datos. Pero hay que ver, digamos, qué punto de trabajo en la salida consideró. Menor o igual a 75. Bueno, acá no es descabellado lo que nos dio.
¿De acuerdo? Entonces el cuadripolo de la etapa de salida es este que está acá. Acá tienen el cuadripolo de la etapa de entrada, el cuadripolo de la segunda etapa y el cuadripolo de la etapa de salida. Si tienen que calcular la ganancia de tensión total, ¿cómo lo hacen? Bueno, la ganancia de tensión de la última etapa es 1. La ganancia de tensión de la segunda etapa, ¿qué es? Es Gm por la carga. ¿Y la carga qué es? 83K en paralelo con 9,1 megón. La ganancia de tensión de la primera etapa es Gm por la carga. ¿Y la carga qué es? 6,8 en paralelo con 5,7 megón. Es una ganancia de tensión de 3 cuadripolos en cascada. Eso da 324.000, que son 110 dB. ¿De acuerdo? Bueno, la resistencia de entrada 2,7 megón, la resistencia de salida 48 ohms. Estos 110 dB, la pregunta es, ¿valen para todas las frecuencias? Amplificador operacional real, ¿no? Hace un par de clases atrás hicimos una curva. 110 dB, ¿hasta cuándo? 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. ¿Dónde estaba el polo dominante? Más o menos en 4 Hz. Pero son 110 dB prácticamente en continuo. A partir de 4 ciclos, el módulo de la ganancia de tensión cae con 20 dB por década, en decibeles, ¿no? Llevado al gráfico de 20 dB por década de caída. Y más o menos en este integrado, ¿dónde llegaba a 0 dB? ¿En qué frecuencia? En 1 mega. Es un integrado de batalla, no es gran cosa. Hay operacionales que son mucho mejores, ¿no? Que tienen un producto de ganancia por ancho de banda bastante mayor. Este integrado es un integrado de uso general, que ya tiene sus años. Entonces su producto ganancia por ancho de banda es 1 megón. Perdón, 1 megahertz. ¿Qué quiere decir? Que para 1 megahertz de frecuencia la ganancia del módulo vale 1. O lo que es lo mismo, 0 dB. O sea que ojo con estos 110 dB, no se vayan a pensar que son para cualquier frecuencia. Son en continua hasta unos poquitos hertz. ¿Se acuerdan de eso? Y la fase tiene 45 grados en el polo de 4 Hz, después va con 90 grados y arriba de 1 MHz empieza otra vez una contribución de fase de un segundo polo. O sea, eso lo vimos en algunas clases atrás. Y estos son los valores de Spice, que los publica Gray Meyer. Comparen las corrientes, sobre todo el par diferencial, que yo les había dicho, había una corrección por inclinación de las curvas, que a nosotros nos dio 9,5 microamperes. A Gray Meyer les da, con el Spice, 12,3 microamperes. Y es básicamente eso, es que no se tuvo en cuenta la inclinación de las curvas de salida de los transistores y el simulador, obviamente, sí lo tuvo en cuenta. Bueno, esto sería lo que se les pide de 741 en esta cursada.